exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Testimonio, nuestra hermana Timna Pérez, que también ella quiere manifestar a la iglesia del Señor lo que Cristo, lo que Dios ha manifestado en su vida. Tome su libertad, nuestra hermana, y Dios le bendiga. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sean en sus corazones. Amén. Así sea. Este es mi testimonio y que sea para la honra y la gloria del Señor. Sí, amén. Sí. En el año de 2012, su hermana se encontraba en la preparatoria semiescolarizada de aquí, que está detrás del huerto. A muchos de mis compañeros, por ser una escuela de hermanos, muchos de mis compañeros eran hermanos. Yo desde que era pequeña Dios me había dado muchos sueños que pues no comprendía, porque realmente yo no sabía nada de la voluntad de Dios. Pero hubo un sueño a principios de 2012 que a su hermana le inspiró o le movió a investigar, a preguntar. Cuando su hermana les platicó este sueño, que dice así: en esa ocasión, en ese enero de 2012, su hermana se encontraba en el sueño enfrente del templo donde empieza la calzada. Veía la casa grande. En aquel entonces, pues su hermana la veía antes de que la remodelaran. Y no sé si recuerdan algunos de mis hermanos que la casa grande tenía como un cancel dorado, y su hermana así la veía en el sueño. En ese sueño veía muchos hermanos que estaban en la glorieta, y veía yo el templo, y era el templo de un color blanco, de un blanco resplandeciente. Ese blanco no lo he visto en la realidad, ese blanco, como lo dice en la Biblia, que me cegaba de tan blanco y tan puro que estaba el templo. Cuando su hermana se veía ahí parada, yo decía, qué hermoso es esto. Sí, amén. Sí. ¿Por qué está tan blanco? Yo decía, ¿lo acabarán de pintar? ¿Estará nuevo? ¿Por qué esa blancura? Cuando en eso su hermana empezaba a latir mi corazón muy fuerte. Gloria a Cristo. Y veía en el primer faldón del templo a siete hermanos, cada uno con una trompeta dorada de ese dorado limpio, un dorado muy brillante, al igual que el templo. Y su hermana empezaba a gozarse de cierta forma, porque en mi mente yo me decía, va a salir, nos va a hablar, el siervo de Dios nos va a hablar. Pero al mismo tiempo yo me preguntaba, ¿qué es un siervo de Dios? ¿Quién es? Porque su hermana era ajena a la iglesia. Y en eso estaban los hermanos caminando en la glorieta, cuando de repente empezaban a sonar las trompetas. Y mi corazón se quería salir, me llenaba de alegría, pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿por qué esta alegría? ¿Quién va a salir? ¿Qué es un siervo de Dios? Cuando en eso de la casa grande, todos los hermanos, cuando escuchaban que sonaban las trompetas, se quedaban quietos y volteaban a casa grande. Entonces yo volteaba mi cara y veía que de casa grande empezaban a aventar, yo así lo veía, puños de azúcar. Y a cada hermano que le tocaba esa azúcar, que yo decía que era azúcar, se le hacían blancas sus ropas.
empezaban a blanquearse todas sus ropas, y las trompetas, entre más se blanqueaban los hermanos en sus ropas, las trompetas sonaban más fuerte y sonaban, era un estruendo muy, muy hermoso e indescriptible. Sí. Yo nada más volteaba y los veía y yo empezaba a llorar, cosa que yo era muy dura para llorar. Al momento que yo me volteaba a ver, yo ya no traía mis pantalones, yo ya traía un vestido blanco. Al verme yo vestida de blanco, su hermana empezaba a llorar porque yo decía, qué hermoso vestido, no me quiero ni mover para no arrugarlo, no mancharlo. Y en eso su hermana despertaba de ese sueño. Al día siguiente se lo platicaba a una de mis maestras y le decía, maestra, mire, fíjese, soñé esto. Y mi maestra empezaba a llorar y me decía, Timna, dice, eso es de parte de Dios. Y yo le decía, pero ¿por qué a mí? ¿Yo por qué? ¿O qué significa? Y mi maestra me decía, date un tiempo para que conozcas a Dios. Date un tiempo, búscale. Sí. Y yo en mi ignorancia todavía decía, ya que termine mis estudios, solo me falta este año para que nada me estorbe para conocerle o para servirle, no sé. Pasó el tiempo y en esa escuela, en la preparatoria, siempre que llegaba o está una fotografía, yo así lo decía en ese entonces, era una fotografía de un señor. De tan rápido que llegaba a la escuela, porque en ese entonces tenía yo 2 trabajos y había ocasiones que en el transcurso del camino de mi trabajo a la escuela pues iba haciendo hasta la tarea, y había ocasiones que yo llegaba tan cansada que solo ver esa fotografía de ese señor que yo decía me transmitía mucha paz. Y yo decía, ¿por qué está tan tranquilo? ¿Por qué me transmite esa paz? Entraba yo a mi salón y en ese entonces nos tocó una clase de informática. Había unos compañeros que era muy extraño verlos quietos o poniendo atención, y en esa ocasión me llamó la atención que esos 2 compañeros me decían, Timna, ven, el siervo de Dios, pues a ellos ya les había comentado de mis sueños y lo que sentía. Y yo, cuando me dijeron eso, se me vino a la mente ese sueño. Y yo decía, ¿y si lloro? No, a mí me daba pena llorar delante de las demás personas. Y yo me volteé y les dije que no. Ellos en ese momento subieron el volumen de la computadora, pues los demás habían salido al receso. Y cuando suben el volumen, en ese momento habló una voz tan fuerte que decía, el pastor está llamando a sus ovejas. Gloria al Señor. Vengan. Cuando su hermana escuchaba esto, yo me volteaba y empezaba a llorar, pero mis lágrimas no me dejaban ver lo que estaba pasando, y mis compañeros me decían, ven, Timna, y yo lo que hice fue les dije que no. Me levanté y me fui molesta conmigo misma, porque yo dije, ¿qué me están haciendo? ¿O por qué voy a llorar si no me están haciendo nada? Desde ahí mi corazón empezó a llenarse de gusto cuando escuché esa voz. Pero también me empecé a preguntar, ¿pero quién es? ¿Por qué me pasa eso cuando lo escucho? En ese momento pasó el tiempo, se llegó agosto, y había un hermano en ese entonces que ponía videos en la calle de Jericó, si no mal recuerdo. En ese momento iba su hermana caminando y vi que estaban muchos hermanos pues rodeándole para ver los videos. Y cuando vio a su hermana, que era el de la fotografía, el de la escuela, el que me transmitía esa paz, cuando le ponen abajo
el letrero que decía: Samuel Joaquín Flores, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Se vino a mi mente ese sueño y yo dije: Él es el que habló en mi sueño, Él es el que esperábamos. En el sueño los hermanos glorificaban cuando salía ese puñado de azúcar, que yo decía que eso los blanqueaba, les blanqueaba sus ropas. Y su hermana empezaba a llorar y yo decía: ¿cómo es posible que sea el mismo? Y cuando él habló en ese video, volví a escuchar las mismas palabras de esa transmisión que hizo por internet, que decía: el pastor está llamando a sus ovejas, acérquense. Su hermana me sentía muy feliz, pero a la vez yo me decía: ¿y yo por qué? Si yo no soy hermana, si yo no soy de aquí, yo soy ajena a esta religión, ¿por qué a mí? Se llegó la Santa Cena y yo le dije a mi madre que iba a asistir. Mi madre jamás me prohibió nada al acercarme. Ella me dio esa libertad ya de parte de Dios. Y al momento cuando estuve en la Santa Cena de ese 2012, me dijeron los hermanos con los que fui, me dijeron: Timna, tú no tomes nada, ya que termine te explicamos por qué. Y yo dije: bueno, pues sí, se entiende, pues yo no soy como ellos. Cuando los hermanos me acercaron el pan, su hermana empezó a sentir un hambre, pero un hambre espiritual. Me empezó a latir el corazón muy fuerte. Y yo decía: esta hambre yo jamás la había sentido. ¿Qué es esto que tengo? Y comencé a llorar y solo moví la cabeza para que se retirara el hermano. Se llegó la hora de que nos dieran el vino. Y su hermana, cuando los hermanos me acercaron la copa, yo empecé a sentir esa sed. Y yo dije: ¿cómo es posible que teniendo tan cerca el pan y el vino y todo esto no lo pueda comer, no pueda participar? Yo me hinqué y empecé a llorar, y en mi ignorancia le dije a Dios, no le pedí, le dije: yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo quiero participar de esto. Yo el próximo año quiero estar presente, y no solo estar presente, ser como ellos, ser como los hermanos, así felices. Sí, y se llega el momento en el que su hermana termina la preparatoria y empiezan a evangelizarme. Una etapa muy hermosa. Al momento de que mis hermanas, tantas hermanas que hasta el día de hoy siguen apoyándome, cuando me bautizo, ese 12 de diciembre del 2012, su hermana fue, como lo dijo mi hermano, ha sido la mejor decisión de mi vida. Gloria al Señor. Ciertamente, a lo mejor yo no tenía un vicio, no, pero sí tenía una necesidad espiritual, tenía una sed y un hambre espiritual que jamás nadie la iba a llenar, sino mi Señor, por medio de la elección. Desde ese momento, mi Señor dejó sellada la elección y me pregunta: ¿no ha cambiado la elección en ti? Ahora está este Señor, el Señor Nazón. Y yo les he dicho: sí cambió, se hizo más fuerte. Sí cambió. Estamos más unidos que nunca. Amén. Que este testimonio sea para la honra y la gloria del Señor. Gloria a Cristo.